Mateo capítulo 23, versículos 23 y 24, dice así: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello de diezmar. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Qué palabra dura! Esto fue parte de un discurso larguísimo en el que Jesús se despachó con artillería pesada contra los religiosos, y esto ocurrió 2 días antes de su crucifixión. Claro, uno imagina, después que dijo todo esto, se la tenían jurada, y la verdad que la tenían jurada, pero viene todo de una secuencia muy particular. Lo que Jesús dijo, lo dijo un día martes, un día viernes Él entregaría su vida en la cruz, pero Jesús ya se había instalado en Judea. Él venía desarrollando su ministerio en Galilea, alrededor del mar de Galilea, Capernaum, Corazín, Betsaida, Nazaret. Pero cuando se están aproximando los últimos meses, las últimas semanas, el Señor se dirige a Judea porque tenía que morir en Jerusalén. Y ya hacía unos días que estaba, él viajaba intermitentemente a Jerusalén, pero tenía su residencia en Betania, que está a unos 3 kilómetros al este de Jerusalén, camino a Jericó. El Monte de los Olivos estaba justamente entre Betania y Jerusalén, así que era un lugar muy significativo. Así que en Betania es donde estaban Lázaro, Marta, María. En Betania estaba Simón el leproso, donde fue este segundo ungimiento de Jesús. Y en Betania fue donde Jesús estuvo por última vez con los discípulos antes de ascender, antes que lo vieran ascender a los cielos. Así que el domingo previo a su crucifixión, previo a la Pascua, Jesús entra desde Betania a Jerusalén, es decir, del oriente, y entra por la puerta oriental e hizo lo que se esperaba del Mesías, que entrase triunfalmente, la gente tirando mantos, aclamándolo. Todos lo veían como un Mesías que los iba a liberar de los romanos, no entendían lo que era la salvación de las almas. Así que entra al templo, sana enfermos, se conmociona toda la ciudad. Los escribas y fariseos estaban furiosos y asustados porque decían: si el imperio romano se entera que lo están aclamando como Mesías, diciéndole Hosana, sálvanos ahora, te rogamos Señor, nos van a aplastar a todos, nos van a quitar la libertad de culto y cuantas cosas más. Pero todo queda ahí, se va disipando la multitud, y el día lunes, el día siguiente, Jesús regresa al templo desde Betania. Ahí tenía hambre en el camino y se encuentra con una higuera mentirosa. Y vos dirías, ¿por qué una higuera mentirosa? Porque tenía hojas, y si una higuera tenía hojas, tenía brotes, se esperaba que tuviera higos. Normalmente las higueras tienen hojas cuando hay higos en Israel, y ve esas hojas, va a buscar higos y no los encuentra. Pero ¿por qué los evangelistas escriben esta secuencia? Porque se estaban preparando para personas que mostraban hojas pero no tenían fruto. Así que sigue camino, después de maldecir a esta higuera, entra al templo. En el templo expulsa a todos los mercaderes que estaban haciendo su propio negocio. El templo era casa de oración, pero se había transformado en una feria donde a viva voz andaban ofreciendo animales. Era ya la segunda purificación del templo. La primera había sido tempranamente, esta es la última. Y el Señor echa las mesas de los cambistas por tierra, saca a los animales. Dice: mi casa será casa de oración, pero ustedes le hicieron cueva de ladrones. Ladrones porque estaban comerciando con la fe, causando el fastidio de la gente, pero ladrones porque le estaban robando la fe a la gente, complicando el culto. Cuando sale de esa situación, unos griegos comienzan a buscarlo, a preguntar por el Señor, y esa es la campanilla que suena en el corazón del Señor para decir: empieza la recta final, empieza la pendiente, es el momento en el que tengo que dar mi vida. Y empieza a sufrir la agonía ya del momento en el que tenía que entregar su vida en la cruz. Regresa a Betania para pasar la noche
Y el martes es el día en que empiezan a ocurrir todas estas cosas, en medio de las cuales leímos lo que leímos. Regresa a Jerusalén, se encuentra con que la higuera maldecida estaba seca. En Jerusalén ingresa al templo y ahí los líderes religiosos lo encaran y le dicen: ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Él le retruca diciendo con qué autoridad Juan el Bautista estaba predicando. Y si ellos decían con la autoridad propia, el pueblo se les volvía en contra y perdían popularidad. Y si les decía con la autoridad de Dios, entonces ¿por qué no lo defendieron cuando Herodes lo apresó? Así que esa pregunta comprometedora los deja mudos. Y el Señor empieza a contar la parábola de los labradores malvados, en la que un hombre planta una viña, cava un lagar, la cerca de vallado, edifica una torre y arrenda a unos labradores, y luego envía a sus siervos para ver el fruto de la viña y los maltratan y los echan. Finalmente envía a su hijo diciendo: enviaré a mi hijo a ver si le tienen respeto. Y cuando los labradores malvados ven que viene el hijo, dice: aquí viene el heredero, matémoslo y apoderémosle de su heredad. Y con eso Jesús estaba diciendo cuál era el corazón de los escribas y fariseos. Querían matarlo para seguirse quedando con el poder religioso. Así que en esa parábola es como que los confronta con su propia naturaleza. Así que los fariseos dicen: ¿cómo lo podemos destruir? Lo rodean junto con los herodianos, que eran los partidarios de Herodes, y le preguntan si era lícito pagar el tributo al César o no. Si Jesús decía que no, los herodianos lo iban a acusar ante Herodes y el imperio romano se encargaba del resto. Si decía que sí, lo acusaban a Jesús de romanista y se extinguía toda esperanza de un Mesías que los librara de Roma. Así que Jesús dice de quién es la imagen de la moneda: del César, y sin decir si había que dársela o no, dice: a Dios hay que dar lo que es de Dios y al César lo que es del César, y quedan avergonzados. Se van a la carga entonces los saduceos, que eran contrincantes, una secta enemiga de los fariseos, y ellos no creían en la resurrección, así que dicen: bueno, con nosotros sí va a caer. Y le habla de una viuda que enviudó 7 veces y dice: en la resurrección, ¿quién de ellos va a ser el esposo? Como planteando esos enigmas teológicos que le iban a dejar mudo. Y Jesús dice: en la resurrección van a ser hijos de la resurrección, como los ángeles. Las familias están destinadas para la tierra, no para la vida espiritual. Después aparece un escriba, intérprete de la ley, que parecía de un corazón sincero, y le pregunta cuál es el principal mandamiento, porque quería probar si Jesús realmente venía de Dios. Y Jesús dijo: amarás a Dios y después a tu prójimo. Y el escriba dijo: bien has dicho, maestro. Y Jesús le dice: no estás lejos del reino de los cielos. Así que seguían rodeando a Jesús los religiosos a ver quién le iba a pegar el próximo golpe, y Jesús toma la iniciativa, citándoles al Salmo 110:1, diciendo: ¿cómo puede ser que David dice en ese salmo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies? ¿Cómo, si David está hablando de su descendiente, el Mesías, cómo David a su descendiente le llama mi Señor? Y ellos no tenían forma de responder lo que Jesús estaba diciendo: el Mesías será de origen divino, el Mesías no será un humano más. Y frente al silencio político de los religiosos, el Señor empieza a dar ese largo discurso contra ellos. Empieza diciéndoles que eran orgullosos, arrogantes, pero en especial eran hipócritas. E inmediatamente después de decir todo esto, lanza una serie de 8 ayes. Un ay es una lamentación, como diciendo: pobrecitos, lo que les espera. Eso significa ay. El primer ay es que no entraban al reino de los cielos, ni dejaban entrar. Gente que estaban tan mal que su mal ejemplo impedía que otros tuvieran atracción hacia el reino de los cielos. El segundo ay hablaba de que con su ambición despojaban a las viudas desprotegidas y les quitaban lo poco que les quedaba por la ambición. No les importaba a la gente. El tercer ay: recorrían todo el mundo tratando de ser un discípulo, un prosélito, y cuando por fin lo alcanzaban, lo hacían más digno del infierno, porque con sus malos ejemplos lo perdían. El cuarto ay: permitían jurar por el templo, pero no jures por el tesoro del templo, que es importante. Lo que menos les importaba el lugar de culto, lo que más les importaba eran las riquezas. El quinto ay es lo que hemos leído: eran meticulosos con los diezmos, la menta, el eneldo y el comino. Alguna vez vos habrás dicho: me importa un comino, ¿no? ¿Qué quiere decir me importa un comino?
No me importa un rábano porque un rábano es más grande que el comino. Me importa nada, no me importa. Bueno, diezmaban y dice, y se están olvidando de lo más importante de la ley, que era la misericordia, la justicia y la fe. El sexto ay, se preocupaban en mejorar su imagen, pero no mejoraban su interior. Limpiaban siempre el vaso por afuera, pero por dentro no se preocupaban, que estaban llenos de podredumbre. Así que el séptimo ay se los dedica diciendo que eran como un mausoleo de cementerio, hermoso por fuera, pero lleno por dentro de cadáveres corrompidos que no tenían más remedio. Les encantaba la imagen, no les preocupaba el interior. Y termina hablando de monumentos, diciendo que les levantaban, como muy hipócritas, les levantaban monumentos a los profetas que sus padres habían apedreado, siendo que ellos mismos, que les estaban hoy levantando monumentos, si hubieran vivido en la época de sus padres, hubieran hecho exactamente lo mismo. Ayer los mataban, hoy les edificaban monumentos. Y los culpa de todos los asesinatos por intereses creados. El primer asesinato, el de Caín, el de Génesis, diciendo ustedes son como Caín. Caín no podía soportar que Abel estuviera en el primer puesto en el podio de ofrendas agradables a Dios, así que para seguir estando en el primer puesto lo mató a Abel. Ustedes no soportan que yo esté en el primer lugar y por eso me quieren sacar de encima. Y termina con el último homicidio mencionado en el Antiguo Testamento, porque los judíos tenían como último libro, el libro de Crónicas, donde se asesina al sacerdote Zacarías, hijo de Berequías, por haber hablado en contra de la corrupción, en contra de la usurpación, y en ese momento lo mataron. Ustedes matan a los que tienen un discurso que no les conviene. Inmediatamente después de decirles esto, lanza un lamento por Jerusalén. Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a tus enviados, cómo quise tenerte, como la gallina tiene a los polluelos. Yo te digo, tu casa va a quedar desierta porque no estás conociendo el día de tu visitación. Y al salir del templo, los discípulos veían que el ambiente estaba picante, ¿no? Me lo imagino a Pedro, se puso pesada la mano, le habrá dicho a Tomás, y Tomás como siempre, no lo puedo creer. Así que tratan de distraerlo. Mira, Señor, qué lindos edificios estos. Dijeron, ahí por ahí lo distraemos. No va a quedar piedra sobre piedra. Se habrán quedado callados y después tranquilitos preguntaron, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, después sigue toda la secuencia. Pero en el quinto ay, Jesús habla de los meticulosos que eran en las pequeñeces, olvidándose del propósito de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Está hablando de que el propósito de la ley era la justicia para hacer lo bueno, la misericordia para hacer el bien, la fe para confiar en Dios. Pero estos religiosos practicaban su justicia por afuera porque por dentro eran injustos. Es decir, eran simuladores. Al punto que no tenían misericordia con los que fallaban, sino que cuando alguien fallaba ante la ley, lo condenaban y lo despreciaban. Se comportaban como la policía de Dios. Arruinaban la fe de los que los seguían. ¿Por qué? Porque ellos mismos tenían una pésima naturaleza interior de la que no se preocupaban. Entonces por afuera mantenían las cosas son así, se mostraban tan santos que los que estaban bajo ellos tenían terror de fallar. Pero como su naturaleza era una naturaleza fallada, como la tuya y como la mía, tenían miedo que los condenaran, entonces también decidían simular. Así que los simuladores estaban ya en el tiempo de Jesús. Y Jesús
les dice cómo era la acción esa de colar el mosquito. El mosquito era el animal inmundo más pequeño de los que nombra Levítico, creo que el capítulo 21. Todo insecto con alas que está sobre 4 patas es inmundo. Y vos decís, el mosquito tiene 6 patas, 2 se las arranqué yo al mosquito. Bueno, no importa. ¿Por qué? Porque estaban las 4 patas traseras y las de adelante se contaban como los brazos. ¿Viste que el mosquito a veces se limpia la trompa? La mosca con las patas de adelante está limpiándose. Así que esas 2 patas. Y la única excepción eran los que tenían 4 patas, pero tenían 2 auxiliares para saltar. Así que comían langostas, eso es lo que comía Juan el Bautista. No eran esas langostas que dejás la mitad del sueldo cuando las comprás en el supermercado. No. Era el insecto que lo comían frito en mantequilla, con miel, tostado, con limón, como quieras, ¿no? Era lo que comían porque era la excepción, pero el mosquito era el animal inmundo más chiquitito. El camello era el animal inmundo más grande, que tenía pezuña hendida y que rumiaba. Entonces, ¿qué planteaba esto? Que trataban de filtrar el líquido que bebieran. No vaya a ser que se les pase un mosquito, no. Y termino siendo inmundo por una semana. Y mientras estaban mirando el líquido que vertían, comían un buen asado de camello. Es decir, no se daban cuenta lo que pasaba con ellos. La ley era justicia, porque la ley tenía un propósito y ellos cumplían con la ley sin entender el propósito. ¿Cuántos respetan el semáforo? Siempre hablo de este ejemplo. ¿Cuántos respetan el semáforo? ¿Cuántos mentirosos? Hoy iba camino a la iglesia y uno con el pescadito. Perdónanos, Señor. Como me gustaría a mí también. Bueno, ¿para qué está el semáforo? Para salvar vidas. Entonces vos te detenés delante del semáforo en rojo como buen cristiano, sobre todo si tenés el pescadito, una gran calcomanía, Jesús te ama, sonríe y todo lo demás, cristianísimo. Ahí el auto dice aleluya cuando tocas bocina, todo va, entonces te parás frente al semáforo y de pronto sentís, fuera malos pensamientos, no es la policía que lo persigue, no, ve un camión rojo con luces rojas que empieza y se te pone justo detrás tuyo. Y vos, cristiano cumplidor de la ley, mirás por el espejo retrovisor, ves el camión rojo, las luces. Entonces bajás la ventanilla con la paz que Dios te da y con una seña muy cortés sacás la mano por afuera, no pienses mal, la mano entera, y sigue. Entonces, segundo paso, abrís la puerta, te bajás, lo mirás al tipo y le haces. Cerrás la puerta y esperás que el semáforo vaya cambiando de color. Se pone amarillo, pero se la haces peor. Vos otras veces empezarías a poner el cambio en amarillo, pero ahora esperás que se ponga en verde ahí primera. Qué respetuoso de la ley soy. Cumplí con el semáforo y maté a 30 personas en un incendio. Si el semáforo está para salvar vidas, el propósito del semáforo es salvar vidas y cumplir con el semáforo significa perder vidas, la ley no tiene efecto. Recurso de amparo. A un juez le decís esto y en la ley de tránsito dice si no podía evitar la infracción no se le puede cobrar. ¿Por qué? Porque hay un propósito y si no se cumple el propósito no tiene sentido que se aplique eso. La ley cumplía con la función de justicia. ¿Por qué? Porque todos venimos fallados.
Se te puso seria la cara, ¿no? Y empezás a mirar. Fallados por dentro. Tenemos esa inclinación a hacer el mal, ¿o no? De pronto se te cruza uno por adelante, vos, creyente santísimo, se te cruza uno por adelante y ya por dentro el volcán, ¿viste? Empezás como si fueras dueño de los próximos 3 metros, ¿no? ¿Cómo se me cruza este adelante? Y ya luchás con el pensamiento, porque hay una naturaleza ahí. Te cambio la imagen, no estás mirando tu partido favorito, tu jugador estrella está por hacer el gol y uno lo empuja, lo tira, no le cobran el penal y vos decís, ojalá la próxima lo quiebren a este. Vos no lo vas a quebrar, pero buscás un sicario, ¿no? Que en tu nombre lo quiebre. Tu naturaleza aflora por un lado o por otra, ¿no? Y sale por ahí. Porque así somos. Y la ley entonces era para apuntalar, para que no nos desmoronemos, para que no nos matemos unos a otros. Esta era la idea de la ley. Pero también está la misericordia. ¿Por qué? Porque cuando uno observa la ley, se da cuenta que no puede cumplir con todo. Siempre va a haber algo con lo que fallás. La ley no está para que Dios diga, qué bárbaro, cómo sortea obstáculos merece un premio. La ley no está para que Dios mire tu sacrificio, cómo la cumplís. Con un día de ayuno puedo tener paz. 2 días de ayuno, sano dolores de cabeza. 5 días de ayuno, resucito un muerto. 50 días de ayuno me tienen que resucitar a mí porque ya estoy muerto, ¿no? Y vos crees que Dios mira tu esfuerzo y te va a premiar. No es el sentido de la ley. ¿Te hiciste una vez análisis clínico? Si no te hiciste, tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo una vez por año, por lo menos. Y tenés los elementos que te toma, hemograma, glucemia, serie blanca, serie roja. Y al lado tenés una columna con las letras BH, que significa valor hallado. Eso es lo que encuentran en tu sangre. Y al lado otra columna que dice BN, valor normal, o BR, valor de referencia. Entonces, normalmente uno compara las dos columnas y cuanto más diferencia hay entre una y otra columna, estás más cerca de la guitarra que del arpa o del arpa más cerca que la guitarra. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Vos mirá, Señor, recibe mi espíritu, decís ya, ¿no? Porque es así. Entonces, vos no te haces el análisis para ver lo bien que estás. Te lo haces para ver lo mal que podés estar y controlar. Y esta era la ley. La ley ponía en relieve todo lo mal que el ser humano está espiritualmente. Y uno dice, así que la ley está para arruinarnos en cierto modo, pero con la ley Dios nos deja abierta una puerta, que es la puerta de la gracia. La ley me dice, tendrías que morir por no cumplir con todo lo que Dios espera, y esto es lo mínimo. Pero en esta puerta está, yo me hice hombre y morí por vos, para que tengas vida eterna. Así que la ley abría las puertas a la misericordia, y la misericordia, que es gracia de Dios, abría las puertas a la fe, porque uno aprende a confiar en Dios. Pero los escribas y los fariseos se convirtieron en policía de Dios. Hacían creer que cumplía la ley y cuando alguien no cumplía la ley, lo castigaban, le pegaban, lo hacían sentir tan, pero tan mal. A veces nosotros caemos en esta acción policíaca. A veces nosotros nos queremos poner en el lugar de la policía de Dios. Defendemos la familia, ¿o no? Estamos hablando a favor de la familia, creemos en la bendición que es la familia, apostamos a la perpetuidad del matrimonio, pero si de pronto alguno fracasa en su matrimonio, lo condenamos y lo despreciamos. Defendemos la santidad del sexo y creemos en la integridad sexual
y la practicamos, pero condenamos y rechazamos a los que no viven con nosotros al punto que hasta parece que le cerramos las puertas. Amamos a Dios con todo nuestro ser, pero no amamos tanto a nuestro prójimo cuando rechaza a Dios. Es como que, y Dios lo sigue amando. A veces nosotros queremos castigar a los que no están a nuestro nivel, a los que no son como nosotros. Cuando el hijo pródigo regresó en esa parábola, que Jesús la contó, cuando lo criticaron por juntarse con los publicanos, el hijo pródigo volvió, el mal agradecido, el que dilapidó los bienes del padre, regresó. Y yo no encuentro ninguna porción ahí en Lucas en la que el padre le haya dicho, bueno, muy bien, ahora tenés 5 días de penitencia y te vas a dormir sin postre. Esto hubiera querido el hermano mayor. Pero al padre no le importaba el dolor que le causó. Al padre lo que le importaba, por fin está en casa. En casa tiene la oportunidad, la chance de cambiar y convertirse. Si somos hijos de Dios, amemos como Dios. Si fuimos redimidos por Jesús, seamos como Jesús fue con los publicanos, con las rameras y con los pecadores. A veces por ser cristianos llevamos una vida tan superior que nos olvidamos de los que siguen tirados en el piso. Los ignoramos. Y yo me pregunto, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos de aquellos a los que Jesús les dedicó ese terrible discurso 2 días antes de morir? ¿Somos una higuera con fruto o somos una higuera solamente con hojas? Hay gente que necesita que la busquemos y que la amemos. Hay gente que necesita que le hablemos del amor de Jesús, no que le diga sus pecados. Los conocen mejor que vos los pecados esas personas. Lo que no conocen mejor que vos es el amor de Jesús, porque vos conociste el amor de Jesús. A veces queremos adornar a la gente y cambiarla. Amo la educación cristiana. Amo la educación cristiana. Pero la educación cristiana no reemplaza la obra del Espíritu Santo. Si yo le aplico educación cristiana a un no convertido, estoy disfrazando de oveja a un lobo. Lo que la gente necesita es que le hables del amor de Jesús. Y si alguno llega a la iglesia y no se viste como vos, no huele como vos, no actúa como vos, por favor, no lo ignores. Amalo porque necesita a Jesús como vos lo necesitas. Hace muchos años, un líder, muchos años mayor que yo, me comentó lo que le pasó cuando él era pequeño. Visitó una iglesia en la que se estaban fijando demasiado en las formas, demasiado en cómo visten, cómo esto y lo otro. Y era una época en la que la mujer venga en pantalón a la iglesia, a la hoguera casi, porque el pantalón es hábito de hombre. Y no, ya hacía tiempo que no se usaba eso. Y me contaba este pastor, cuando era pequeño, que escuchó a una ujier que con tanto orgullo y satisfacción decía, vino una mundana a la congregación en pantalones, así que la metimos en ese cuarto, le hicimos sacar los pantalones y le hicimos poner una pollera que teníamos por ahí. No le quedaba muy bien, pero llegó a la casa con santidad. Vos viste cómo son las modas. A veces miras mal al que tiene un arito de más, un tatuaje de más, al que tiene una rotura más en el pantalón, o una zapatilla demasiado llamativa, al que tiene el pelo demasiado largo, demasiado corto. Me encantaría que todos fueran como yo, diría Pablo. Para igualar, viste, los tantos. Y nos volvemos fuerza policía acá.
acá no venimos a reformar a la gente. Acá venimos a rendirle culto a Dios y a permitir que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas hasta que un día estemos en condiciones de llegar a su presencia. Mientras tanto, no le cierres las puertas a nadie, no desprecies a nadie, no ignores a nadie, aunque no coincida con tu forma de ser. Porque la palabra de Dios está. Lo que a veces la persona tiene que entender es el amor de Dios. Y para eso te eligió a vos y me eligió a mí. Cierra tus ojos por un momento. Yo sé que la vida cristiana es maravillosa y creo muy bien lo que el apóstol Pablo dijo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y creo en la transformación de las vidas por el poder del Espíritu Santo. Pero te puedo asegurar que toma su tiempo. En algunos más, en algunos menos. Como hubiéramos dicho hace algunos días atrás, algunos maduros y otros más duros. Pero, el Nuevo Testamento que nos llama a tener vidas transformadas, a vivir como cristianos, a defender la familia, el matrimonio, la integridad sexual. Esto es a lo que aspiramos por nuestro bien. Si alguno falla, Pablo dice, vosotros que sois más espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. ¿Y sabes qué significa restaurar? A veces restaurar significa simplemente ponerte al lado y amar. Y que mirándote a vos aprenda a caminar como vos, si caminás también. No necesita que le señales el pecado que bien sabe que tiene. Necesita que le señales el camino a la restauración. Porque si vos querés imponer justicia, te vas a olvidar de la misericordia y vas a alejar a muchas personas de la fe. Mirando del otro lado, ¿por qué hay tantas personas que perdieron la fe? Porque asociaron el cristianismo a un montón de prácticas huecas, sin sentido, absurdas, en las que tenían que actuar en contra de su naturaleza sin entender por qué y para qué. Se frustraron, porque nunca pudieron ser tan perfectos como aquel que les imponía la perfección, cuando en realidad ese tal vez los decepcionó muchas veces. Necesitamos identificarnos con el amor de Jesús. Necesitamos ser agentes del amor de Jesús, no policías de Dios. Si hoy querés tomar esta decisión de ser un agente del amor de Jesús, te invito a que te pongas de pie y tomes este compromiso. Yo quiero ser agente del amor de Jesús. Yo no quiero que las personas que pasan estas puertas lleguen con un montón de defensas y tensiones diciendo, a ver, ¿de dónde me van a pegar acá? Yo quiero que las personas que entren por aquella puerta, y ahora que vamos a tener que ampliarla, que puedan verlo a Jesús. Que lo puedan ver acá, en vos. Y puedan decir, está en este lugar. Y cuando te quieras acordar, esa persona habrá sido transformada, no reformada, transformada, cambiada, porque rinde su vida a Jesús y Jesús adentro de esa persona va a ser una tarea mucho mejor que la que vos quieras hacer revocándolo por afuera. Señor, en esta mañana, escuchando ese discurso tan duro que diste a esas personas que tal vez creían tener razón,
Señor, yo no quiero que ese discurso me alcance. ¿Y cuántas veces, Señor, te fallé con esto? Queriendo imponer la santidad, cuando lo máximo que podemos hacer es proponerla y dejar que cada uno la tome para sí y la viva para sí. Señor, te necesitamos, pero en especial necesitamos ser transmisores de tu amor, para que por decenas, por centenas, por millares se enamoren de ese amor tuyo. Gracias, Señor, porque nos dejaste el precedente y porque nos diste ese Espíritu Santo que nos permite amar como nos amaste. Señor, que no nos olvidemos de ser reflejo de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tengas una hermosa jornada.